Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los superpoderes? ¿Los estáis aplicando? Seguro que sí. Hoy os voy a hablar de un poder súper importante. ¿Sabéis que todos estamos conectados? Y no estoy hablando de internet, ni de los móviles, ni nada de eso. Mucho más poderoso todavía. Estamos conectados por una energía a la que todos podemos acceder, a la que sostiene toda vida, todos los seres, todos los objetos. Sí, quizás nadie te lo había dicho, pero estamos todos conectados. ¿Sabes cómo usar este superpoder? ¿No? Si sigues viendo este vídeo te lo voy a enseñar y vamos a ayudar a todo el mundo con esto. ¡Adelante, superpeques! En mi libro de los superpeques, en el segundo, en el capítulo 12, nuestros pequeños superhéroes tienen que acertar mediante unas adivinanzas pistas sobre el universo, características del universo. No es fácil, pero lo consiguen. Y nosotros somos parte del universo, ¿verdad? Pues sabes, vas a entender mejor este superpoder de la que te estoy contando porque se hacen muchas investigaciones y muchos experimentos con este tema. Mira, te voy a contar el de los gorilas. Hicieron un experimento con estos gorilas. En una punta del mundo enseñaron a una comunidad de gorilas a quitar la cáscara del plátano o la piel del plátano para que se lo comieran. Y pasó de generación en generación enseñando unos gorilas a otros y cuando pasó un tiempo, de repente en la otra punta del mundo, otra comunidad de gorilas empezaron a pelar el plátano sin que nadie les hubiera enseñado o sin que lo hubieran visto. ¿Veis qué poderoso es este poder? Se dice que si el 10% de la humanidad aprende una cosa, todo el resto lo vamos a aprender. Y es, como veis, más poderoso que el móvil. Y no es magia, es porque todos estamos conectados a una misma fuente de energía. Te voy a proponer un reto. Han hecho mogollón de investigaciones sobre este tema. Para que lo entendamos mejor entre todos, ¿por qué no buscamos experimentos sobre este tema? Cómo esta conexión, me da igual, en humanos, en animales, hay pruebas de que como estamos conectados aprendemos sin tener contacto. Anímate y entre todos vamos a ayudar a la gente a creer en este superpoder. Y por supuesto, siempre hay que usarlo para lo bueno, claro, porque si lo usamos para lo malo, no vamos a evolucionar nada. Si aprendemos a usar el 10% de los niños este superpoder, yo creo que si nos enfocáramos a resolver el bullying, en pocos años desaparecería del mundo. ¿Por qué? Porque estaríamos tan concienciados, el 10%, que poco a poco ya toda la humanidad estaría ya también impregnado de
de ese aprendizaje. ¿Lo comprobamos? Te espero aquí en los comentarios y acordaros de usar este superpoder para el bien de todos. ¡Adelante, superpeques!